Cordial saludo a todos los visitantes, hermanos, amigos que nos visitan en el día de hoy en el canal El Siervo Miguel Caicedo. Soy el pastor Miguel Caicedo, siervo de Jesucristo por su gracia y su misericordia. Sean bienvenidos. Y hoy haciendo una invitación, una exhortación especial, sábado 7 de octubre del año 2023, para orar tanto por Palestina, por el pueblo palestino, como por la nación de Israel, quien se ha declarado en estado de guerra contra el grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza y todo el conflicto que ha ocurrido en las últimas horas. Esto es noticia de última hora. Me imagino que todo esto se venía gestando en estos últimos días y el día de hoy sábado ha salido en las noticias. Y por esa razón sé que muchos cristianos ya están orando por Israel, pero también debemos orar por Palestina. Debemos orar por los que allí y en ambos lados, tanto en Israel como en Palestina, están muriendo siendo inocentes en cuanto al conflicto. Mujeres, niños, ancianos atrapados en medio del conflicto. En ambos lados del conflicto, intereses de por medio de unos o de otros, unos con mayor justificación o menor justificación y cada uno queriendo plantear sus propias justificaciones, derechos de defensa, pero también grupos terroristas, pero también conflictos económicos y todo lo que pudiera encerrar este conflicto en términos geopolíticos, pero no vamos a entrar en detalle en ello, sino lo importante como iglesia, orar por ellos. Pero antes quiero que vean un video a continuación directamente de la cadena de noticias DW en español. Es un video que dura un minutico prácticamente, unos segundos más del minuto. Está cortado en velocidad y está alterado un poco en color del video para evitar reclamaciones en cuanto a copyright. Pero ustedes pueden ver el video original, que dejo el enlace tanto en los comentarios como en la descripción del video para que vean el material original. Y el video está a continuación. El ejército israelí ha declarado el estado de guerra tras un ataque sorpresa sin precedentes desde la Franja de Gaza. La organización islamista palestina Hamas reivindica el lanzamiento de más de 5.000 cohetes este sábado hacia territorio israelí, que han dejado al menos 22 israelíes muertos, según los medios de ese país. Además, milicianos armados de Hamas se infiltraron en el sur de Israel y afirman haber secuestrado decenas de cuerpos de soldados israelíes muertos y al menos uno herido. En la ciudad fronteriza de Sderot han muerto al menos 5 milicianos palestinos en los enfrentamientos. El líder del brazo armado de Hamas ha dicho que este ataque es una operación militar contra Israel, bautizada como Tormenta del Aqsa, motivada por los ataques israelíes a la explanada de las mezquitas de Jerusalén y con el fin de acabar con la ocupación. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha respondido ya con bombardeos a lo que considera una declaración de guerra contra el Estado de Israel y ha advertido que jamás pagará un precio sin precedentes por sus acciones. Alemania, Francia y Reino Unido han condenado firmemente el ataque de Hamas contra Israel, mientras que Egipto ha pedido moderación a ambas partes e insta a que haya una intervención internacional inmediata para desescalar el conflicto. Bien, mis hermanos, como ustedes pueden ver, como han acabado de ver en el video y en las noticias que han estado en los medios de comunicación, el conflicto de Israel ha escalado, es grande, están habiendo muchos muertos en ambos lados, han habido muchos muertos y ahorita la respuesta de Israel como una nación con derecho a defenderse de un atentado terrorista contra ellos, también está causando muchos muertos al lado de Gaza, mujeres, niños, ancianos, que muchos de ellos son tomados como carne de cañón, como escudo por parte de terroristas y criminales, como lo es el grupo terrorista de Hamas. Pero en ambos lados también hay injusticias, y en ambos lados están los que rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y en ambos lados también hay hermanos en Cristo orando e intercediendo por ambas naciones, porque en Cristo somos uno. Pero quiero mirar a través de la escritura que veamos rápidamente unos versículos sueltos del capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Romanos, Pablo hablando acerca del Israel étnico, del Israel precisamente que está hoy en conflicto con Palestina, de este Israel que ha rechazado a Jesucristo como Señor y Salvador en cuanto a la mayoría de judíos, en cuanto a la mayoría de israelitas. Sabemos que siempre el Señor guarda un remanente y hay unos pocos judíos que verdaderamente son judíos también espirituales, que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Y todos aquellos que han rechazado a Jesucristo y han muerto sin Jesucristo, han muerto en pecados y delitos, y aún diciendo ser judíos, han sido judíos falsos, parte de sinagogas de Satanás, porque han rechazado al Salvador, al verdadero Dios, aunque digan de labios adorar a Hashem, aunque diga de labios adorar a Adonai,
aún así sus corazones lejos, separados de Dios, porque sin Cristo no hay salvación. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero hay un asunto especial también con Israel en medio de esa incredulidad y quiero que lo veamos para que no seamos ni arrogantes con respecto al Israel como muchos cristianos he podido detallar, pero tampoco idólatra de Israel como muchos otros cristianos también he podido notar. Tanto los que odian a Israel y a los judíos creyendo que ya Dios los desechó y los rechazó para siempre y nada tienen que ver en el cumplimiento de los tiempos y ya no son nada prácticamente según ellos, como aquellos que idolatran a Israel y no oran por su salvación porque creen que por ser judíos ya son pueblo total de Dios y simplemente mueren y son salvos. Aunque son pueblo de Dios en cuanto a la parte terrenal, hechos por la mano de Dios y nación constituida directamente por Dios, por la revelación de Dios que dio especialmente a este pueblo y Dios lo constituyó por las promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, y todo lo que Dios hizo a través de la mano de Moisés y sacándolos de Egipto y toda la historia del Antiguo Testamento y los profetas, aunque son en ese sentido un pueblo hecho por la mano de Dios, en sentido espiritual, si no están en Cristo, no hay salvación. Pero veamos rápidamente estos versículos. Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, Israel étnico, es para salvación, que crean en el Evangelio. Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mensaje presentado al judío primeramente, pero también a nosotros los gentiles. Pero la oración es para salvación. Versículo 21, que es lo que aún el Señor extiende hoy sus manos hacia Israel. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, porque aún hoy, más de 2000 años, después que ellos dijeron, lo puede usted ver allí en el Evangelio de Mateo capítulo 27, cuando el juicio de Jesús con Pilato, que su sangre, la sangre de Jesús, al ser condenado para crucifixión, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero dice precisamente, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El Señor sigue extendiendo sus manos en misericordia y en amor. Por algo no ha sido destruida Israel, aunque muchos han querido destruirla, el Israel étnico. Por algo y por la soberanía de Dios aún sigue siendo nación. Y después de no haber sido nación durante más de 2000 años, dispersos a lo largo de la tierra, aunque hubieran judíos y siempre hubo allí en la zona de Jerusalén y en la zona que hoy es el Estado de Israel, aún así Dios los volvió a juntar de todos los rincones de la tierra, también cumpliendo su palabra, porque aún tiene el Señor promesas para con la nación étnica de Israel, en términos de nación y por el plan soberano de Dios. En cuanto a individuos, el que muere sin Cristo, muere en pecados y delitos. Pero versículo 1 del capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, al Israel étnico del que venimos hablando? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo hablando, no ha desechado Dios del todo a Israel, aunque todavía están en incredulidad y endurecidos. Versículo 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Usted puede leer todo el capítulo completo y entender el contexto. Aquí está hablando de las ramas naturales, haciendo referencia al Israel étnico. Y nos está diciendo a nosotros como gentiles que ahora estamos en el pueblo de Dios, que estamos verdaderamente en Cristo, que no nos jactemos, porque ellos fueron desgajados, fueron arrancados. No son el Israel espiritual verdadero del pueblo de Dios por causa de su incredulidad. Pero en cuanto al llamamiento de Dios, en cuanto a la soberanía de Dios, son las ramas que el Señor en cualquier momento puede injertar nuevamente al olivo natural. Por eso el versículo 20 dice, bien, por su incredulidad, la de ellos, el Israel étnico, fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te enorgullezcas, no te jactes, sino teme. Versículo 23, que es parte de la promesa del Señor. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, si no permanecieren en la incredulidad en contra de Jesús, en contra del Evangelio, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque el mensaje de la luz del Evangelio está en manos de la iglesia. Dios la dio a la iglesia, pero en el Antiguo Testamento Israel fue el que
se suponía que estaba puesto para mostrar la gracia, la misericordia, el poder, la bondad y todo lo que Dios revela de sí mismo. Por eso la revelación fue primeramente a ellos. Pero las labores que ellos debían hacer fue quitada de ellos porque no dieron el fruto esperado. Pero dice, poderoso es Dios para volverlos a injertar. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que ustedes no sean arrogantes, para que no sean orgullosos, como ya lo hemos dicho, en cuanto a ustedes mismos que dicen ser cristianos. Entonces ya Israel nada que ver, Israel está desechado por Dios y bueno, todo el antisemitismo que puede haber en torno a Israel. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento momentáneamente o endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que el mensaje del Evangelio sea predicado a todas las naciones, a todos los gentiles, hasta que el mensaje y cada uno de los que han de ser añadidos a la iglesia sean añadidos, hasta que cada uno de los que han de ser salvos sean salvos dentro de los gentiles. Dice que aconteció endurecimiento en parte. Y versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque el endurecimiento de Israel en parte, porque la misericordia de Dios para con los gentiles, todo está bajo la soberanía y en medio de todo Dios lleva gloria y su plan es perfecto y no había otro plan mejor. Y se cumplirá en su momento, y en su momento habrá cielos nuevos y tierra nueva, así como en su momento, muy pronto también lo creemos como muchos cristianos, Cristo vuelve pronto, y nuestro anhelo es que regrese, y también decimos, sí, Señor Jesús, ven, así como el apóstol Pablo también decía, los que aman su venida, y la amamos, y al ver los conflictos alrededor del mundo, guerras, pestes, rumores de guerras, sabemos que Cristo está pronto para volver, y aunque muchos burladores, blasfemos, y muchos aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo se burlen diciendo, llevan 2000 años anunciando que Cristo vuelve y nada ha regresado y se demorarán otros 1000 años o 2000 años esperando. Con todo sabemos que Cristo va a volver. Pero hasta entonces debemos seguir orando porque el Evangelio se ha predicado a todas las naciones, tanto a judíos como a gentiles, tanto a judíos étnicos como a las otras naciones donde todavía no han oído el mensaje del Evangelio, pero también no ignorando que Dios tiene promesas con el pueblo étnico de Israel, con el pueblo de judío, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que en días como hoy, en los que escala el conflicto, debemos también orar por ellos y orar para salvación, como dice el apóstol Pablo, que conozcan verdaderamente a Jesucristo como Señor y Salvador, entendiendo que es por el momento, momentáneamente, el endurecimiento de sus corazones hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, rogando que entre la plenitud de los gentiles, rogando que la mayoría del pueblo de Israel judío sean salvos, porque aún el pueblo judío en nuestros tiempos cumple un propósito en las manos de Dios para mostrar la fidelidad de su palabra, de que esta nación hecha por su propia mano no ha sido ni podrá ser destruida por humano alguno, por ser humano alguno, no será destruida. Dios la guarda en su fidelidad como nación, aunque como individuos a cada uno lo juzga por su incredulidad con respecto a Cristo, pero que también por la misma fidelidad del Señor dice que poderoso es para volverlos a injertar a ellos, las ramas naturales, porque ellos son a quienes les fue revelado primeramente la palabra, y seguimos al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque los dioses de las demás naciones, incluyendo de la Palestina, son falsos, son vanidad, y solo el Dios de Israel trae salvación, pero esta salvación es solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor. Por eso, teniendo en cuenta esto, movámonos en oración, movámonos en intercesión y en clamor, y oremos tanto por los palestinos como por los judíos. Oremos tanto por los que están siendo afectados en el conflicto directamente en Palestina, en la Franja de Gaza, como por los que están siendo afectados en el territorio israelí y por los cristianos en ambos lados que interceden por ambas naciones. Que el Señor les continúe bendiciendo. Estaremos en oración. Gracia y paz.